Hay despedidas que no afectan solamente a una familia. Algunas marcan el final de una etapa para miles de personas que crecieron viendo, aprendiendo y sorprendiéndose con alguien que parecía capaz de hacer posible lo imposible. Juan Tamariz ha muerto a los 83 años y la noticia ha golpeado especialmente al mundo de la magia. La confirmación ha llegado de una persona que conocía al ilusionista desde el lugar más íntimo posible, su hija Ana Tamariz. Pero detrás de esta noticia hay mucho más que la muerte de un rostro conocido de la televisión. Hay una vida entera dedicada a la ilusión, a las cartas, al estudio y, sobre todo, a una pasión que comenzó cuando era apenas un niño. Y quizá lo más interesante de su historia es que Tamariz no llegó a la magia por casualidad. Desde muy pequeño ya estaba fascinado por ella. Con el paso de los años, aquella afición terminó convirtiéndose en una profesión, en una escuela para otros magos y en un legado que varias generaciones aprendieron a reconocer. Hoy toca entender quién fue realmente Juan Tamariz y por qué su nombre ocupa un lugar tan especial en la historia de la magia española. La noticia se conoció a través de las redes sociales de su hija, Ana Tamariz, quien comunicó el fallecimiento de su padre y compartió un mensaje de despedida profundamente personal. Juan Tamariz tenía 83 años. Según la información difundida por su familia, murió en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Su hija no solamente anunció la pérdida. También quiso poner el foco en algo que define perfectamente la trayectoria de Tamariz, el cariño que recibió durante toda su vida y el amor que él mismo dedicó a la magia. Ana es, además, la única de los 4 hijos de Juan Tamariz que siguió profesionalmente sus pasos en el ilusionismo. Actualmente dirige la gran escuela de magia Ana Tamariz. Por eso, la despedida tiene un significado especial. No se trata únicamente de la hija despidiendo a su padre. También estamos ante alguien que conoció desde dentro la pasión que convirtió a Juan Tamariz en una figura fundamental de la magia. En su mensaje, Ana agradeció a los magos, amigos y familiares que acompañaron a su padre durante su vida, además de mencionar al personal de la Residencia Vallesol, a los hospitales Clínico y Cruz Roja y a los equipos de ambulancias que estuvieron cerca de él. Hay un detalle importante aquí. La información disponible confirma el fallecimiento y el lugar donde ocurrió, pero no ofrece públicamente más detalles sobre las circunstancias concretas de su muerte. Y conviene mantener esa diferencia clara. La noticia, por tanto, no necesita especulaciones para entender su importancia. Juan Tamariz fue una figura que consiguió algo especialmente difícil: convertir la magia en una experiencia compartida por varias generaciones. Su popularidad creció de manera extraordinaria gracias a la televisión, especialmente durante las décadas de los 70, 80 y 90. Para muchos espectadores, su imagen quedó asociada a las cartas, al humor, a la sorpresa y a esa manera tan particular de acercarse al público. Pero reducir a Tamariz a sus apariciones televisivas sería quedarse solamente con una parte de la historia. Porque su verdadera influencia fue mucho más amplia. Durante décadas fue también maestro y referente para otros amantes del ilusionismo. Su trabajo con la magia de cartas, sus conocimientos técnicos y sus publicaciones hicieron que su influencia llegara mucho más allá de quienes simplemente lo veían actuar. Y aquí aparece una de las claves para entender por qué su legado resulta tan difícil de medir. Un artista puede ser famoso porque el público recuerda sus actuaciones. Pero un maestro deja otra huella, consigue que otras personas continúen aquello que él comenzó. En el caso de Tamariz, esa segunda dimensión fue fundamental. Para entenderlo hay que retroceder mucho antes de la televisión, cuando Juan todavía era un niño en Madrid. Según recordó él mismo en una entrevista concedida a El País en 2019, su fascinación por la magia comenzó cuando era muy pequeño. Una experiencia relacionada con un mago que podía identificar rápidamente el día de la semana correspondiente a una fecha concreta quedó grabada en su memoria. Tamariz también recordaba que, con apenas 6 años, ya hacía juegos para sus amigos en la calle del Pintor Rosales, en Madrid. Y después llegó un regalo que, visto con perspectiva, parece casi una señal de lo que vendría después: pidió a los Reyes Magos una caja de magia. Lo interesante no es solamente que un niño recibiera aquella caja. Es lo que hizo después con ella. La magia dejó de ser un simple entretenimiento. Se convirtió en una obsesión creativa. Él mismo explicó en aquella entrevista que aprovechaba reuniones familiares, bautizos y comuniones para mostrar los juegos que había aprendido. Es decir, no esperaba a convertirse en profesional para empezar a actuar.
Ya estaba buscando espectadores mucho antes. Y esa pasión terminó influyendo incluso en sus decisiones académicas. Después de terminar bachillerato, estudió física. También tenía interés por el cine y llegó a explicar que le atraía la idea de dedicarse a esa disciplina. Sin embargo, la magia ocupaba cada vez más espacio en su vida. Durante su etapa universitaria, según contó, acudía poco a la facultad y dedicaba mucho tiempo a la magia. Puede parecer una anécdota menor, pero ayuda a entender una característica esencial de Tamariz. Para él, la magia no era simplemente una profesión que había elegido después de probar diferentes caminos. Era una pasión que llevaba consigo desde la infancia. Y hay otra razón por la que su historia resulta especialmente humana. A pesar de que su carrera terminó siendo extraordinaria, su propio relato muestra que el camino no fue necesariamente lineal. Había física, había cine, había inquietudes artísticas y había una vocación que poco a poco fue imponiéndose sobre todas las demás. Al final, la magia ganó. Y no ganó solamente porque Tamariz se convirtiera en un famoso ilusionista. Ganó porque consiguió desarrollar una forma propia de entender ese arte y transmitirla. Durante décadas, su nombre estuvo vinculado a la magia de cartas y a la enseñanza del ilusionismo. Sus libros y manuales contribuyeron a que sus conocimientos pudieran llegar a otros magos, convirtiendo su trabajo en algo que podía continuar incluso cuando él no estaba sobre un escenario. Ese punto es fundamental. Cuando desaparece una figura de este nivel, no desaparecen automáticamente sus enseñanzas. Quedan sus obras, quedan los profesionales que aprendieron de él y queda una generación que encontró inspiración en su manera de trabajar. Y ahí es donde la despedida de su hija Ana adquiere todavía más significado. Ella no solamente habla de su padre como una persona querida. También habla de la magia que él dejó. Y eso resume bastante bien lo que representa Juan Tamariz. Su historia conecta dos mundos, el familiar y el profesional. Por un lado está el padre, el hombre que fue despedido por sus hijos, amigos y personas cercanas. Por otro, está el artista que durante décadas perteneció también al público. Y no siempre es sencillo separar esas dos dimensiones cuando una persona ha tenido una trayectoria tan larga. Para quienes lo vieron en televisión, Tamariz puede representar recuerdos de infancia o de juventud. Para otros puede ser una referencia técnica. Para los profesionales de la magia, su importancia puede estar relacionada con sus conocimientos y enseñanzas. Tres formas diferentes de recordar a la misma persona. Y quizá esa sea una de las razones por las que una noticia como esta trasciende al propio mundo del espectáculo. Juan Tamariz consiguió algo que pocos artistas logran, que su trabajo pudiera ser entendido tanto por el público general como por quienes estudiaban profundamente la disciplina. No necesitaba que todos fueran expertos en magia para despertar curiosidad. Bastaba con verlo actuar. Pero detrás de esa aparente sencillez existía una enorme dedicación al estudio y a la práctica. Eso también explica por qué su legado no puede medirse solamente por sus apariciones televisivas. La televisión hizo que millones de personas conocieran su rostro. La enseñanza y sus trabajos escritos ayudaron a que su influencia llegara a quienes querían aprender. Y ahora, con su fallecimiento, ambas dimensiones forman parte de la memoria que deja. ¿Qué sabemos exactamente en este momento? Sabemos que Juan Tamariz ha muerto a los 83 años. Sabemos que la noticia fue confirmada públicamente por su hija Ana Tamariz. Sabemos que el fallecimiento tuvo lugar en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. También sabemos que su familia ha agradecido el acompañamiento recibido durante los últimos momentos de su vida. Lo que no aparece confirmado públicamente en la información disponible son más detalles sobre la causa concreta de su muerte. Y esa es una distinción importante. Cuando una figura tan conocida fallece, rápidamente pueden aparecer comentarios, interpretaciones o versiones en redes sociales. Pero mientras no exista una confirmación familiar o una fuente fiable, no hay razón para convertirlas en hechos. Ahora comienza otra etapa, la del recuerdo. Es posible que en los próximos días aparezcan nuevos homenajes, recuerdos de compañeros, testimonios de magos y revisiones de una trayectoria que se extiende durante décadas. Pero esos acontecimientos todavía forman parte del futuro y no deben confundirse con información confirmada. Lo que sí está claro es que Juan Tamariz deja detrás una obra enorme y una influencia difícil de cuantificar. Su hija Ana continúa vinculada profesionalmente a la magia y dirige su propia escuela.
Eso significa que una parte de aquella pasión iniciada por Juan cuando era niño continúa presente en la siguiente generación. Y quizá ahí encontremos la imagen más poderosa para despedir esta historia. Un niño que recibió una caja de magia y comenzó a practicar juegos para sus amigos terminó dedicando toda una vida a ese mismo universo. Pasaron los años. Llegó la televisión. Llegaron los libros. Llegaron los alumnos, los espectadores y el reconocimiento. Pero en el fondo, la esencia seguía siendo la misma, aquella fascinación infantil por conseguir que alguien mirara una carta, una mano o un pequeño movimiento y se preguntara, ¿cómo lo ha hecho? Juan Tamariz convirtió esa pregunta en una forma de vida. Hoy, el mundo de la magia pierde a uno de sus grandes referentes, pero su trabajo no desaparece con él. Permanece en sus enseñanzas, en sus obras y especialmente en quienes encontraron en él una razón para seguir creyendo en el poder de la ilusión. Porque quizá el verdadero legado de un mago no sea conseguir que la gente crea en lo imposible. Quizá sea conseguir que, durante unos minutos, todos volvamos a sentir la curiosidad de cuando éramos niños. Juan Tamariz dedicó su vida precisamente a eso. Y ahora serán sus recuerdos y todo lo que dejó detrás los encargados de mantener viva esa magia. ¿Tú qué opinas? ¿Qué recuerdo tienes de Juan Tamariz y de su manera tan especial de hacer magia?